Muy amable, gracias. Primero que nada, igual, una disculpa por estos inconvenientes, solamente que es la conexión, la distancia, nos pueden dificultar un poco el acceso, pero eso no es impedimento para que podamos compartir en esta mañana, en estas jornadas. Agradezco al Hospital Italiano, en específico igual a Lucila y a todo el comité organizativo de estas jornadas. Enhorabuena. Y pues bueno, vamos a comenzar para no demorar. En esta ocasión vamos a abordar un tema bastante interesante que quizás pueda ser de interés de varios dentro de la comunidad de la salud digital, que es el metaverso. Muchos se ha hablado de metaverso, pocos se ha hablado de metaverso. De hecho, más o menos apenas nos encontramos delimitando cada una de las líneas. La intención de esta presentación es procurar ver un enfoque global, dónde estamos, de dónde partimos y lo más importante, hacia dónde nos dirigimos dentro de este ecosistema. Esta es la Ciudad de México, quienes hayan tenido la oportunidad, como al igual de la mayoría de las capitales de cada país, en este caso como de Argentina, Buenos Aires, Chile, Santiago, Colombia, Bogotá, en Ciudad de México, este es el camino del centro histórico. ¿Y por qué les pongo este pasillo principal que lleva al Zócalo del centro histórico? Porque si se fijan, es una de las calles más concurridas de mi país, en específicamente de la Ciudad de México, y como toda calle concurrida vamos a encontrar muchas personas. ¿Qué quiere decir? Al encontrar muchas personas o pacientes, vamos a encontrar distintos perfiles y por ende distintas necesidades. Es importante empezar a abordar desde qué necesidad tiene cada paciente. ¿Por qué? Porque dentro de las tecnologías van a atender capacidades y necesidades enfocadas en el paciente. ¿Qué quiere decir? Una tecnología no se puede aplicar de la misma manera a que todos los pacientes como si fuera un grupo total, sino hay que empezar a individualizar. Y en este caso, quiero presentar una lámina para comenzar cómo la Agencia Australiana de Salud Digital intenta o visualiza la salud digital dentro de la línea de vida. ¿Qué es la línea de vida? Desde cuando una persona nace, crece, se vuelve adulta y prácticamente adulto mayor hasta que llega a su deceso. Es decir, cómo la salud digital nos puede intervenir en el día a día y puede contribuir en las acciones no solamente dentro del hospital, sino también fuera del hospital. Esto es muy importante porque el metaverso es donde poco a poco se empieza a definir e incluso esta agencia la empieza a incluir dentro de estas acciones del día a día del panorama de la salud digital. Ahora bien, hay algo bastante interesante, hay una parábola o una anécdota sobre que dicen de los ciegos o los invidentes y el elefante, y hay que ver qué entendemos por metaverso y cómo cada uno lo estamos digamos, implementando, no solamente en nuestro país, sino en cada parte de la región. Insisto, cada hospital tiene distintas necesidades, cada paciente tiene distintas necesidades y por lo tanto, no porque sea una tecnología o que esté en boga o esté en su mayor apogeo, significa que forzosamente la tengamos que aplicar en todos los hospitales. Primero hay que atender ciertas necesidades y para ver eso tenemos que enfocarnos qué parte del elefante estamos viendo, si la cola, el cuerpo, la oreja o incluso los pies. En ese sentido, como mencionamos, si cada hospital es distinto, cada sistema de salud va a ser muy diferente. Este es un reporte de la revista Lancet donde menciona prácticamente cuál es el perfil de cada sistema de salud y cuáles son sus mejorías y deficiencias dependiendo de cada línea a evaluar. Este estudio se los dejo solamente como para que veamos en los distintos colores que cada sistema de salud es perfectible. No hay un sistema de salud perfecto. Si quisiéramos evaluar cuál es el mejor sistema de salud, estamos muy lejos de eso. ¿Por qué? Porque prácticamente, insisto, cada hospital, cada paciente va a tener una necesidad distinta. Y justamente pudiendo visualizar las necesidades de cada hospital o de cada paciente, la Organización Mundial de la Salud empieza a incluir dentro de estos principios transformadores de la salud digital distintas tecnologías. Y de hecho, dentro de estas va a mencionar el metaverso. Hay un artículo, una publicación que se hizo sobre los 30 conceptos fundamentales durante la pandemia de la COVID-19 y vamos a ver quizás algunos conceptos que ya nos hemos familiarizado desde lo que es la conectividad, las redes 3, 4 y 5G, la parte de la gobernanza de datos e incluso menciona dentro lo que va a ser el metaverso, es decir, no es algo que nos hemos sacado de la manga o algo que simplemente se ponga de moda. Esta tecnología poco a poco se ha ido incluyendo no solamente en cada país, sino en toda la región. Algo muy importante a considerar, y estábamos platicando justamente un grupo de académicos, es de que pues ahorita está muy de moda el tema o bastante en tema de punta, la inteligencia artificial, el ChatGPT, y pues prácticamente el metaverso, como que muchos empezaron a olvidar de él.
Entonces hay que empezar a retomar qué tanto podemos encontrarlo para aplicarlo no solamente en el día a día, sino también en la clínica o en el paciente en cada uno de ellos. Vamos a ver que hay distintas publicaciones sobre cuáles son, dónde se encuentra el metaverso. Esta es una curva de las tecnologías que dentro del mundo académico, quienes nos dedicamos a la salud digital, vamos a ver que prácticamente el metaverso se encuentra en lo que es en el hiperciclo de Gartner. Este ciclo significa prácticamente cuál es el ciclo de vida de una tecnología, cuál es su futuro y cómo se va a ir proyectando hacia en unos años. El metaverso, como lo encuadro ahí, ahorita se encuentra poco a poco ascendiendo la curva, es decir, apenas se está descubriendo, explorando esta tecnología. Todavía no llegamos a la parte de la meseta, es decir, donde la exploración total de la tecnología, pero al parecer, como bien nos menciona ahí, esta meseta o este metaverso nos promete que desarrollo máximo no va a ser en estos años, sino va a tardar como de 10 a 12 años aproximadamente. A quien le llame la atención puede checar el informe de manera completa y lo incluye dentro de las principales tendencias tecnológicas para el 2023, junto con otras tecnologías que también están, digamos, en tema en distintos discursos y foros. En este caso, el metaverso. Vamos a observar que el metaverso no se crea de la noche a la mañana. Y de hecho, parte de tecnología muy remota, hablando desde los 70s, 80s. Yo siempre les pregunto, ¿quién alguna vez, quien tuvo oportunidad, tuvo acceso prácticamente a un Game Boy, ¿no? A estos primeros videojuegos que te permitían incluirte a una realidad o meterte dentro de una realidad de videojuegos, ¿no? Estos fueron de los primeros caprichos prácticamente del metaverso o lo que fueron sus antecedentes de la realidad virtual y la realidad aumentada. Y vamos a ver que para quien no tenía para el Game Boy, pues se utilizaban los famosos emuladores. Estos emuladores donde el software no solamente se adaptaba al hardware y podías descargarlo en cualquier celular. Obviamente la tecnología fue avanzando y poco a poco los conceptos se fueron definiendo. Es decir, para hablar de metaverso tenemos que tener muy claro qué es la realidad virtual y aumentada. Si bien no vamos a profundizar en los conceptos en cada uno, pero aquí les muestro algunas diferencias muy importantes. Y en algo, un concepto muy esencial es que la realidad aumentada va a modificar, como bien menciona, la realidad a través de un dispositivo y la parte de la realidad virtual va a crear una nueva realidad. Es decir, es importante aprender a diferenciar que simplemente las gafas que estamos acostumbrados a la realidad virtual o a la realidad aumentada no son exclusivas a un cierto tipo de tecnología. Esto porque muchas veces pensamos que cada uno de estos dispositivos están casados con cada tipo de tecnología o terminología y hay que aprender a ver o a diferenciar que estos dispositivos tienen una amplia variedad y una gran ramificación en cada uno de ellos. Dentro de un artículo de Nature, en este caso de bioinformática para el metaverso, nos ejemplifica ya algunas definiciones mucho más técnicas. En este caso, ya incluso acuñan un concepto que se llama realidad mixta en cada uno de estos. Hay varios artículos dentro de la literatura científica que uno puede revisar sobre aplicaciones de la realidad aumentada y la realidad virtual. En este caso, la revista de la Asociación Americana de Cardiología nos demuestra los típicos usos más frecuentes, en este caso para asignación preoperatoria, cateterismos o procesos de hemodinamia. Pero si bien no solamente se acota eso, también podemos ver que lo que es dentro del metaverso, la realidad, aplicaciones de la realidad virtual, se han enfocado a procedimientos quirúrgicos, a educación, a procesos de terapia rehabilitatoria y lo más importante, a procesos de educación con simuladores. Aquí hay algunos ejemplos, seguramente ustedes habrán de conocer más. Algunos que he utilizado de manera particular ha sido el Tau Surgery, que ha sido el de Medtronic o el de Stanford Children, que si bien son bastante didácticos, pero insisto, esto todavía no se llama metaverso, son justamente los antecedentes a cada uno de ellos. Vamos a ver que, insisto, las aplicaciones de estos tipos de realidades son infinitas, se han utilizado para la enseñanza de la anatomía, para las proyecciones de la parte quirúrgica y lo más importante, tiene dentro de la aplicación no solamente para la parte clínica, sino también para la parte de la investigación clínica o dentro de desarrollo de fármacos, moléculas e incluso imagenología, algo que ya se ha visto en distintos foros. Aquí algunas imágenes que nos muestran las distintas amplitudes y variedades de la realidad virtual y aumentada. Vamos a ir viendo que algo que fue el boom fue el año 2021, cuando se hizo este cambio, Mark Zuckerberg anunció la transformación del mundo meta. Varios todavía no empezaban a conceptualizar qué era digamos, esta tecnología, e incluso muchos pensaban que era una tecnología nueva.
pero realmente esto es un concepto de los 80 y los 90, del famoso metaverso. El metaverso surge con estos videojuegos, lo podemos llamar así, que se llamaba Second Life, e incluso es bien sabido por los estudiados que el término acuñación de este aparece en el libro de Snow Crash, justamente, donde menciona por primera vez lo que es el metaverso. Aquí algunos conceptos muy rápidos para diferenciar entre metaverso, multiverso y universo. Al final del día, el metaverso es un conjunto que lo definen características muy específicas y podemos ver que incluso el metaverso es un nivel mucho más complejo. No solamente nos estamos ya enfocando al Internet, que es la base, no solamente nos estamos enfocando a lo que es el blockchain, sino ya es un conjunto de tecnologías. De hecho, así varios lo definen, ¿no? Es un conjunto de elementos de la salud digital que conforman una experiencia dentro de una realidad inmersiva que permite esta interacción dual prácticamente. Vamos a ver que para comprender esta mezcla de tecnologías prácticamente se utilizan 4 elementos. Estos 4 elementos, pues, o el propósito, las características pilares del metaverso, prácticamente tiene que permitir una sensibilidad, permite una interacción con la parte de la realidad aumentada y un proceso inmersivo. Esto es muy importante porque si queremos que una tecnología se llame metaverso, prácticamente deben de mezclar los 4 elementos. Si solamente mezcla 1, 2 o 3, todavía no podemos definirla como metaverso. Prácticamente son algunos términos bastante técnicos, pero sí es importante para empezar es clarificarlo. A grandes rasgos son características del metaverso que ya estuvimos insistiendo para, o al menos los que se estamos aprendiendo a definirlo, que puedan completar estas características y así se pueda complementar mejor esta tecnología. Vamos a ver que igual ya han habido artículos como de Nature, donde prácticamente ya han puesto acuñaciones de términos dentro del metaverso, que es un avatar, que es el elemento, la figurita que te va a permitir interactuar, que se define como metaverso, realidad aumentada, los famosos tokens, que va a ser como la parte de la moneda de intercambio para poder operar esta realidad que se va a encontrar dentro del metaverso. Y algunos elementos que nos ponen de las revistas que se pueden utilizar, como algunos que son las gafas interactivas, celulares, dispositivos, wearables o prácticamente algún otro tipo de elementos. E incluso utilizan algunos tipos de prótesis que ya se pueden interactuar dentro de este metaverso. Dentro del conjunto del metaverso y los sistemas de salud, se mencionan ya que el metaverso puede incluir todas las tecnologías, como ya fuimos mencionando, pero lo más importante, permite establecer modelos para dar una atención enfocada hacia el paciente. Vamos a ver que dentro de esta atención, prácticamente el mayor terreno dentro de la parte clínica lo ha abarcado lo que es la educación. Poco a poco algunas disciplinas o especialidades de la medicina se han ido, digamos, metiendo dentro de este ámbito del metaverso, como ha sido el diagnóstico o la atención prehospitalaria, pero como vemos en esta gráfica, prácticamente ha sido muy poco. El mayor, digamos, uso del metaverso dentro de la medicina o de la salud ha sido con fines educativos. E incluso en el año pasado se empezó a hablar de un concepto que se llama METAI. El METAI ya incluso ya es un nivel que se empieza a definir, donde empiezan a mezclarse lo que es el metaverso con la inteligencia artificial. Este artículo está bastante interesante, vale la pena leerlo. Lo publica la revista Nature y empiezan justamente a acuñar cómo sería un metaverso ya mezclado con inteligencia artificial. Insisto, todavía es algo que incluso a nivel práctico no se ha visto, pero a nivel teórico empiezan poco a poco a visualizarlo. Aquí se encuentra el doctor Shafi Ahmed, es un doctor muy querido desde el Royal London, que se encuentra allá en Reino Unido, y él fue de los primeros pioneros en aplicar el metaverso dentro del ámbito quirúrgico. De hecho, él nos platica que en el 2017 él entró y abrazó el metaverso desde su quirófano allá en Londres y prácticamente él lo llamó el metaverso quirúrgico. Este doctor, la verdad, ha tenido la oportunidad de estar acá en México, acompañarnos en distintos foros de salud digital, y es muy increíble cómo poco a poco ha ido explorando, ido definiendo o ayudando a definir esta parte del metaverso aplicado en hospitales. Ya ha hecho algunas cirugías, ya ha hecho algunas publicaciones, pero yo creo que es bastante nutritivo cosas que le podemos aprender para poder implementarlo, ya sea si seamos quirúrgicos o no quirúrgicos, en el día a día. Algo muy interesante es también hacia dónde o qué fases va a tener el metaverso. Ahorita en esta consultora que es de Boston Group, nos menciona que nos encontramos en la fase 1, es decir,
Las aplicaciones del metaverso en manera específica se pueden utilizar en salud mental, se pueden utilizar para procedimientos quirúrgicos e incluso para tests y diagnósticos. La fase 2, de hecho, como recordamos que dijimos que es una tecnología que va a alcanzar su máximo esplendor en 10 años, se van a encontrar algunos procedimientos como ensayos clínicos, hospitales ya más establecidos e incluso ya en proceso de datos. Y la fase 3, que estamos hablando en 10 años, prácticamente más alejado, ya vamos a aplicar a pacientes aplicados en datos, cirugía robótica o incluso ya en hospitales del futuro. Algunas integraciones que se han hecho justamente de manera holográfica del metaverso ha sido aplicaciones como nos han algunos casos que han reportado hospitales, en este caso los hospitales de Hong Kong o la parte de Macao, donde más o menos han ido implementando el metaverso, pero insisto, ha sido como los primeros balbuceos de esta tecnología. Igual otras propuestas bastante interesantes, algunas disciplinas o especialidades donde ya han habido publicaciones donde se han aplicado el metaverso a muy pequeña escala, odontología, ortopedia, obstetricia, pediatría, oncología o neurología. Pues algún especialista que nos ve por aquí, más o menos puede haber algunas ideas cómo puede empezar esto a aplicarlo en su práctica clínica diaria. Y obviamente vamos a ver que algunas especialidades que se han enfocado o sido más inmersivas, como poco a poco han ido definiendo o complementando con otras tecnologías, como ha sido la telemedicina, la impresión 3D, entre otras más, como nos muestra la Asociación Americana del Corazón. Y por último, y no menos importante, también algunos casos reportados dentro de la clínica, como la planificación, en este caso, de algún tipo de embarazo o para la parte de ginecología y obstetricia, para ver la posición del producto, cómo viene, si viene encajado con alguna anomalía de la placenta o propiamente del producto a término. Este es como por la parte clínica. A una noticia que detonó bastante, digamos, boom en todo el mundo fue el primer personaje que crea la primera vacuna dentro del metaverso. Entonces, imagínense, esto se dio dentro de la pandemia del COVID y fue uno de los metaversos que se creó en India, patrocinado por una empresa de, digamos, privada, pero quedó como un hito en la historia porque esta vacuna se accedía con tokens, que es la moneda oficial del metaverso, y por lo tanto se podía vacunar a los avatares dentro de este mismo. También se han hecho dentro de la materia de política pública los primeros gobiernos que intentan incluir el metaverso como una estrategia de política pública dentro de la salud mental en el día a día. En este caso, en Indonesia, fue uno de los primeros países en incluir el metaverso como una necesidad tecnológica dentro de la gobernanza de datos y, por supuesto, del ecosistema de la salud digital. En México, ¿cuál ha sido nuestra experiencia? Pues bueno, algunas empresas privadas como Novartis, Ericsson o como Medtronic nos han invitado a su metaverso. Sinceramente es un metaverso que apenas se va construyendo, no es un metaverso tan complejo, podemos definirlo y de hecho algunos críticos muy severos en el tema han mencionado que son tipos videojuegos. Como tal, en la actualidad, un metaverso así a gran plenitud que se esté ya aplicando y que se pueda mover el avatar, no solamente la parte de las extremidades, sino la cabeza y que se pueda operar de manera simultánea con la realidad, son muy pocos. Los que van más avanzados son de Johnson Johnson y prácticamente uno que nos tocó ver de la parte de Boston Scientific que nos hagan compartir, en la parte que nos ha tocado de ver en México. Desconozco que se esté haciendo en otros países, pero por base a otras experiencias que nos han invitado, también han habido algunos hospitales o ámbitos o clínicas públicas que han intentado involucrarse con la realidad virtual o aumentada. Insisto, todavía está muy lejano para que apliquen el metaverso, pero más o menos se ha ido haciendo. Esto es muy importante a mencionar porque muchas veces pensamos que porque una tecnología acaba o está, como mencionamos, de moda, forzosamente tenemos que aplicarla en un hospital, en un centro de salud o en un nivel de atención como tal. Y hay que tomar en cuenta algunas guías o protocolos que nos recomienda la OMS sobre cómo evaluar una tecnología y ver si realmente es aplicable o no. Aquí algunos conceptos que se deben tomar en cuenta antes de implementar una tecnología dentro de la práctica diaria, ver que sea efectiva, que sea idónea, que sea eficaz y que por lo tanto cumpla un funcionamiento técnico. También hay que tomar en cuenta la organización, prioridades, capacitación, los estándares. Y lo más importante, pues verlo de manera muy amplia, ¿no? Aquí dejo la bibliografía para que le interese más el tema. Y hay que comprender algo.
que la innovación es todo cambio, no solo tecnológico, basado en conocimiento, no solo científico, que genera valor, no solo económico. ¿Por qué los hago a colación? Porque me ha tocado ver en casos, en la buena práctica de México, que la mayoría de veces el metaverso solamente se ha podido aplicar en hospitales privados, es decir, en hospitales donde se pagan, en este caso en Ciudad de México, como el Centro Médico ABC, Hospital Ángeles. Pero si tú vas a un hospital público, apenas estamos muy lejos de hacerlo. Ahora, eso no significa que no se pueda aplicar el metaverso dentro de un sistema de salud, pero hay que tomar en cuenta ciertas características como el acceso, la evolución del Internet y por lo tanto que todos los actores o stakeholders que integran este sistema, ecosistema del metaverso, empiecen a participar, a involucrarse. Por eso les comenté desde un principio con la presentación de que cada hospital y cada paciente tiene una necesidad específica y de hecho William Osler, que se le conoce como el padre de la medicina contemporánea, lo decía muy bien claro. Ya para ir finalizando, también tenemos propuestas. La propuesta es que el metaverso, y también lo recomiendan distintas publicaciones, se debe de centrar en la medicina 4P. Es un modelo de atención tecnológico que se está enfocando justamente en 4 pilares, que la tecnología, o en este caso el metaverso, debe de ser predictivo, personalizado, preventivo y participativo. De hecho, hasta incluso se propone una 5P que esta tecnología deba también tomar en cuenta la salud mental o los procesos cognitivos, como ya estuvimos enfatizando con la inteligencia artificial. E incluso ya se está hablando de una sexta P, que insisto, esto no son temas apenas que se acaban de crear, ya prácticamente se hablaba de la medicina 5P y el metaverso desde el 2012-2013, pero simplemente se empieza a retomar en el día a día. Y en este caso, como Hacking Health, intentamos catalizar la colaboración. Creemos para que se pueda implementar el metaverso en los distintos sectores del sistema de salud, necesitamos colaboración de todos los profesionales y no profesionales de la salud. Es decir, desde el paciente, personas como ingenieros, matemáticos, emprendedores, obviamente pues de todos los profesionales, pero más allá de eso también el público o la población en general, que nos compartan sus experiencias. Bien, aquí en Hacking Health ya lo hemos hecho en distintos capítulos del mundo, desde Francia, desde la parte de España. Aquí en México, en nuestros capítulos como en Monterrey y Ciudad de México, poco a poco estamos colaborando con distintos hospitales para implementar y poder aterrizar el concepto de metaverso. Hay que estar pendiente qué nos dicen, digamos, los grandes eventos sobre el metaverso. Insisto, este apenas se está construyendo, todavía estamos caminando, pero esos son los 3 eventos pilares donde nos podemos ir actualizando en el día a día. Y la última noticia que salió del metaverso fue los famosos glasses que va a sacar Apple, que se promete que estos glasses, que si bien ya lo había hecho antecedentemente Google, hubo un tema de la política y de la privacidad de datos, pero promete que estos lentes que nos van a complementar o acceder al metaverso ya va a ser una herramienta adicional para que no solamente se pueda hacer con las gafas, sino con otros elementos, como bien ya se había comentado. ¿Y cuál sería la otra parte de la cara del metaverso? Pues mucho cuidado con la parte de la salud mental. No hay que descuidarla porque nos podemos meter tanto en una realidad inmersiva que nos podemos olvidar de la realidad en el mundo del día a día. Entonces, así es más o menos como se virtualiza el metaverso dentro del ecosistema de la salud digital. Hemos tenido buenas prácticas. Creo desde mi punto de vista que no hay malas prácticas, al contrario, son aprendizajes, pero lo más importante los dejo con estas conclusiones. Número 1, el metaverso forma parte de la salud digital, se debe de entender como un elemento adicional a este. Hay que tener una vista de 360 para comprender no solamente a la tecnología, en este caso el metaverso, sino también las personas y el problema. Número 3, entender el sistema de salud al cual vamos a implementar el metaverso para que este se pueda articular y lo más importante, atender necesidades. Integrar a los pacientes en el proceso de innovación, es decir, hablarle a los pacientes de qué es el metaverso, qué les gustaría ver en el metaverso, cómo se imaginan ellos un metaverso o un hospital del futuro donde el paciente sea el centro o el pilar. Priorizar el modelo de la medicina 5P en el metaverso y por último, y creemos que es lo más valioso, crear comunidades dinámicas, transversales y colaborativas para hacer en el día a día algo bastante contributivo.